Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este daremos a conocer acerca de ejercicios relacionados con lo que sería el amplificador operacional, o más conocido como el OPAMP. Para eso tenemos unos ejercicios que daremos a conocer, dando su mismo resultado y la verificación en el programa simulador ORCAD. Bien, entonces vamos con el primero. El primero nos dice cuál será la RMC de un amplificador operacional que entrega un voltaje de salida de 350 milivoltios, al aplicarle un voltaje que sería el voltaje de entrada de 1 milivoltio y un terminal inversor de 2 milivoltios. Entonces, como podemos ver, lo que nos está pidiendo dice que exprese su resultado en decibelios. Entonces, como podemos ver, aquí ya tenemos hecho el circuito y, o sea, a continuación vamos a verificar lo que sería qué es lo que nosotros calculamos para verificarlo. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos lo que sería la ganancia en el modo diferencial y acá abajo tenemos lo que sería la ganancia en el modo común, que nos da un resultado de 69.29 decibelios. Este sería el valor RMC, y como nos dijo que representemos en el resultado de decibelios, entonces también lo tenemos aquí. Bien, entonces procedemos al siguiente ejercicio, que lo que nos dice es calcula el voltaje de salida para el circuito si nos da una resistencia F de 86 kiloohmios y una resistencia 1 de 10 kiloohmios. Entonces, lo que nos pide sería el voltaje de salida. Para esto calculamos lo que sería hicimos los cálculos para verificar lo que sería el voltaje de salida. Entonces, como podemos ver, sería el RF sobre la resistencia 1 por el voltaje de entrada, que nos da voltaje de entrada de 1.25. Entonces tenemos aquí, y el resultado nos da lo que sería menos 10.75. Con este resultado vamos a verificar mediante la simulación en el programa ORCAD. Bien, aquí tenemos lo que sería el circuito armado en el simulador ORCAD. Como pueden ver, aquí tenemos nuestro amplificador operacional. Tenemos las resistencias que le corresponden. Pusimos los datos de la frecuencia, lo que sería también los datos de las fuentes que necesitamos, obviamente, cada una unida a una tierra para que no exista lo que sería el cortocircuito. Entonces, como podemos ver, ahí está la gráfica y vamos a verificar el valor. Con la ayuda de el código de transitorio nos va a dar lo que sería esta gráfica. Y bien, lo que sería el voltaje, lo que nos está pidiendo en el problema es el voltaje de salida. El voltaje de salida, aquí nos ubicamos lo que sería la gráfica roja. Bien, nos ubicamos en la gráfica roja y nos vamos al voltaje de salida. Entonces podemos ver claramente que nos da un valor aproximado al valor que nosotros obtuvimos aquí, que es de menos 10.75. Obviamente nosotros no utilizando todos los decimales, nos hubiera dado al inmediato superior, pero podemos ver que se acerca al valor que obtenemos en los cálculos. Entonces podemos ver que el voltaje y los cálculos están bien. Bien, a continuación vamos con el siguiente ejercicio, que lo que nos pide es de qué valor será RF en el circuito para que su voltaje de salida sea de 3.2125 voltaje RMS, cuando la entrada que se aplica de un voltaje es de 25. Bien, como podemos ver, aquí tenemos el circuito. Esta es la resistencia que debemos obtener para que el voltaje nos dé 3.2125. Bien, entonces, como podemos ver, el voltaje pico nos da de 25, entonces debemos transformarlo al voltaje de lo que sería voltaje pico de entrada. Entonces, que nos da el valor de 9.08. Con esto
nos vamos a lo que sería la fórmula del voltaje inicial y de aquí despejamos lo que sería la resistencia, que es la que estamos nosotros yendo a verificar. Mediante procesos algebraicos y todos los cálculos, obtenemos que el valor RF es de 102.088 kiloohmios. Entonces, este valor nos ayuda para poder sacar lo que sería el voltaje pico de entrada, que este es el que vamos a verificar en lo que sería el simulador. Acordémonos, es un voltaje de 9.08. Entonces, a continuación, vamos a ver en el simulador. Bien, entonces nos encontramos aquí en la gráfica. Este es el circuito que nos estaba mostrando. Y entonces vamos a verificar lo que sería el voltaje. Para eso, con la ayuda de código transitorio, vamos a ver la gráfica que obtenemos y asimismo nos ubicamos en lo que sería la gráfica roja y podemos ver que el valor nos da 9.07 y en los cálculos obtuvimos un valor de 9.08, que básicamente no hay mínima diferencia, solo por una milésima, una décima. Entonces, no existe tanta variación. Obviamente nosotros por los decimales nos sale ese valor, pero podemos verificar que nos da este valor y relacionado con este valor no hay mucha diferencia en el voltaje. Bien, en el siguiente ejercicio ahora este es un amplificador sumador que lo que nos pide es calcular el voltaje que entrega la salida del circuito. En pocas palabras, el voltaje de salida. Bien, entonces aquí tenemos lo que sería que nos da como dato el voltaje pico y nosotros tenemos que pasarle a lo que sería un voltaje pico pico. Después de eso, mediante la fórmula del voltaje de salida, obtenemos un valor que nos da de menos 8.18. A continuación vamos a verificar eso en el simulador arcade. Bien, aquí nos encontramos, este sería el circuito que nos da el problema. A continuación, mediante el código transitorio, vamos a poder cuál es la gráfica que nos da. Como podemos ver, esta es la gráfica y lo que nos está pidiendo sería el voltaje de salida. Entonces nos dirigimos en la gráfica roja mismo y podemos verificar que el valor nos da de menos 8.21, que no hay tanta diferencia. Obviamente por los decimales que no hemos utilizado varía un poco los valores, pero podemos ver que se asimila y está bien la respuesta. Cabe recalcar un punto, que el valor que nos sale es negativo. ¿Por qué? Porque el voltaje de entrada va directamente al puntal negativo del amplificador. Por lo tanto, el voltaje que nos va a dar el voltaje de salida, por lo que está unido al negativo del amplificador, nos va a salir un voltaje negativo. Bien, vamos al último ejercicio que nos pide encontrar la expresión matemática que define la operación del circuito. Entonces, primero que nada tenemos que encontrar lo que serían las ganancias. Y para esto necesitamos la fórmula que sería la resistencia F sobre cada una de las resistencias. Muy bien, aquí ya tenemos calculado lo que sería todas las ganancias. Y aquí calculamos lo que sería el voltaje de salida. Entonces, aquí tenemos lo que sería la fórmula, que es la ganancia que obtenemos acá por el voltaje de entrada. Y nos da un valor de 0.19 voltios. Concorde a esto, vamos a verificar en el simulador. Bien, como podemos ver, aquí tenemos el circuito armado y vamos a verificar el valor mediante el código de transitorio. Bien, como podemos ver aquí, la gráfica verde es lo que sería el voltaje de entrada y la roja el voltaje de salida. Entonces vamos a verificar el valor ubicándonos en la gráfica roja, que nos da un valor de 191.46. Entonces aquí en milivoltios nos da el valor 190. Entonces le pasamos a voltios, por eso hay la diferencia. Pero entonces podemos ver que el valor sí nos da
obviamente un poco diferenciada con los decimales, pero vemos que es el mismo valor, por lo tanto el procedimiento está bien. Y bien, esto sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima.